Nosotros tenemos que volver acá a Hola País para poder hablar de un tema que es bastante interesante. Nosotros ya le estábamos dando una analogía del desarrollo de las dos situaciones específicas que llevaron al alcalde a ofrecer una sanción de 1.000 bolivianos para los choferes de micros que no estén haciendo su trabajo correspondiente o más bien no cobrando lo que deberían cobrar. Nosotros tenemos al señor Johnny Contreras, él es secretario general del Sindicato Único de Choferes acá, para poder conversar con él sobre las actitudes y las cosas que se están justamente derivando a todos los choferes. ¿Cómo está, don Johnny? Gracias por estar acá con nosotros y que esté dispuesto a venir a conversar con nosotros nos hace sentir muy agradecidos. Buen día. Agradecidos nosotros los choferes de micro por esta oportunidad de hacer escuchar nuestra voz. Oiga, le pregunto, sin ánimo de sacar a un culpable o cómo se pudo haber resuelto esta situación. Empecemos por el principio, don Johnny. ¿Los choferes de micro tienen autorizado tener un cobrador? ¿Es legal, no es legal? ¿Está bien que lo tengan? No, si lo tienen, ¿deberían ser sancionados? Por ahí, empecemos ilustrándonos para poder meternos en contexto de por qué es que está mal o por qué es que se está haciendo tanto eco con respecto a las acciones de la esposa de aquel conductor que le exigía a una señora que se baje si no pagaba los centavos que le faltaban para llegar a los 2.30. Bueno, bien, primero pedirles mil disculpas a nuestros estimados pasajeros de micro por lo que está sucediendo en estos últimos días y seguramente lo que puede suceder mañana y pasado. Bueno, las líneas de micro prohíben a que nosotros los choferes de micro trabajemos acompañados, ya sea por la esposa, ya sea por un familiar, por un conocido. Es prohibido que el conductor realice su trabajo acompañado, mucho menos que cobre el pasaje, mucho menos que el acompañante se dé el trabajo, la labor de cobrar el pasaje. No es permitido y cuando caemos en esa falta somos castigados, somos suspendidos económicamente. Don Johnny, ¿cómo entonces es que usted cree que el conductor de este micro específicamente puede justificar las acciones que nosotros vemos y que claramente son de conocimiento público? La señora dice, yo soy la esposa del chofer y yo tengo el derecho de cobrarte. ¿Cómo es que sancionan? Supongamos que ya sucedió, no podemos cambiar el hecho. ¿Cuál es la sanción interna que tienen los choferes de micro con respecto a la violación de esta norma que dice que no pueden estar acompañados ni que nadie les ayude a cobrar el pasaje por ellos? Bueno, la sanción que aplican inmediatamente en todas las paradas de línea en contra del chofer, cualquier falta que cometemos, es inmediatamente se le quita el trabajo y en el peor de los casos lo expulsan de la línea de manera por 15 días a veces, y bueno, a veces por una semana, 15 días y la más drástica que sería de manera definitiva, ¿no? Sin retorno. Esas son las sanciones. Bien. Es interesante saber que a pesar de que tienen normativas internas, es decir, un cierto reglamento que los choferes deberían cumplir, no lo hacen. Sin embargo, súmele a esto, don Johnny, que también se inmiscuyó la alcaldía, más precisamente Johnny Fernández, diciendo de que iba a haber una multa de 1.000 bolivianos para los choferes que se vean justamente involucrados en este tipo de sucesos. ¿Qué opinión le merece a ustedes y cómo lo han tomado ustedes como sindicato en las palabras del señor Johnny Fernández? Bueno, lamentamos y confirma lo que nosotros los choferes de micro organizados hemos anunciado, ¿no es cierto? Que lamentablemente el alcalde Johnny Fernández solamente ha dedicado las semanas pasadas, los meses pasados, en tener reuniones muy reservadas con los empresarios del transporte, dueños de micro. Y para nosotros y para el buen entendedor es que solamente se han debatido en esas reuniones temas políticos y temas económicos. Entonces, y lo hemos dicho también, de que por qué solamente el alcalde cree que realiza una buena labor también sancionando al conductor de micro, cuando lo hemos dicho también de que hay un sistema criminal, perverso, abusivo, extorsivo, discriminador, que lamentablemente nosotros somos parte de ese sistema criminal y por consecuencia tienen que soportar nuestros estimados pasajeros de micro este servicio pésimo. Ahora, ya anunciado por el alcalde de que va a haber una sanción económica en contra del conductor de 1.000 bolivianos cuando cometa esta falta y no cumpla las normas, nosotros le decimos al señor alcalde y le hacemos recuerdo de que hay una ley 1216/19, la ley más conocida como la del BTR, donde también anuncia derechos como también obligaciones, pero no vaya solamente al sector vulnerable que somos nosotros los choferes de micro,
Si esto sucede, señor alcalde, no somos los únicos responsables. Hay un sistema criminal permitido por usted, reafirmado por usted en estos últimos días pasados, cuando solamente se digna usted a definir el pasaje 2 bolivianos con 30 centavos y no dar una solución definitiva de forma, de fondo, integral, para que beneficie y proteja a nuestro pasajero. Don Johnny, ¿qué hace falta para que ustedes, los choferes de micros, puedan tener más relevancia en las decisiones y no solo estén involucrados aquellas personas que se consideran empresarias transportistas y que transan con las alcaldías, gobiernos, justamente para poder darle el derecho que merecen los trabajadores, en este caso los choferes? Bueno, nosotros venimos luchando desde muchos años de atrás. Ha habido generaciones de choferes que han venido delante de mi persona, que han pretendido, han luchado por muchos años, pero lamentablemente no han podido lograr nada porque estos señores empresarios del transporte tienen mucho poder político, tienen mucho poder económico. Manejan oficinas, direcciones de los 3 niveles del Estado. Los empresarios del transporte están incrustados en el gobierno municipal, en el gobierno departamental, como también en el gobierno nacional. Poco, casi nada se ha podido avanzar hasta el momento, pero sin embargo, nosotros los choferes de micro vamos a continuar luchando para lograr grandes cambios en beneficio de nuestros pasajeros, de la población cruceña en general y de la imagen de la ciudad de Santa Cruz, para que cuente con un servicio moderno, el pasajero, no estos vehículos que nosotros conducimos que tienen más de 25 o 30 años que circulan por la calle de la ciudad de Santa Cruz. Pero hay un tema que me preocupa cuando se dice el reglamento de la línea. Ninguna línea de micro tiene personería jurídica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ninguna línea de micro, cualquier línea de micro, no tiene reglamento interno serio definido. Cada línea de micro debería pegar en la pizarra donde ponen el nombre de los choferes sancionados, suspendidos, el reglamento interno. No hay reglamento interno. El fiscal de línea, mal llamado fiscal de línea, es cuando decide tomar acción según lo que sucede en el día de trabajo de cada línea. Entonces no es reglamento interno. El fiscal aplica cualquier decisión a criterio personal, sin consultar a nadie. Solamente él tiene la decisión, el poder de suspender, de castigar, de callar al chofer cuando exige algún derecho, hace conocer algún reclamo. No es permitido que el chofer de micro haga conocer su voz de reclamo. Entonces, el problema es ¿por qué? Muy profundo. ¿Por qué? ¿Por qué existe esa censura de poder comunicar lo que no está bien? Bueno, cuando yo voy a una línea de micro y quiero trabajar, digo, señor, soy chofer, necesito trabajar, veamos dónde vives, trae tu documento personal, ya comprate 2 camisas, una polera de diferente color y deja una garantía económica que piden a veces entre 500, 1000 y 1500 bolivianos, garantía económica. Y bueno, a ver, andate en ese micro, subite y le dice al chofer de micro, enseñale a este chofer la ruta, enseñale los puntos de marcado y enseñale cómo se trabaja aquí. Esa es la manera de captar, de recibir a un nuevo conductor en cualquier línea de la ciudad de Santa Cruz. Nosotros los choferes de micro debemos ser formados, debemos ser capacitados, por lo menos de 3 a 5 minutos por un responsable de cada línea, indicar y hacerle recuerdo al chofer de micro cuáles son nuestras obligaciones con el pasajero, cuáles son nuestras obligaciones con el peatón, cuáles son los reglamentos de tránsito que nosotros debemos respetar permanentemente y todos los días, protegiendo la integridad física del peatón, como también del pasajero y como también de nosotros los choferes de micro. Entonces, se realiza un recibimiento de un nuevo elemento conductor en cualquier línea, pero no se le comunica absolutamente nada, solamente la parte más importante que le interesa al dueño del micro. La renta es tanto, las vueltas son tantas vueltas y al final del día me deja la renta en tal lugar. Nada más. Entonces, nosotros los choferes de micro, ¿cómo podemos realizar una buena labor tomando en cuenta de que entramos casi ciegos? Cada chofer saca su propio criterio, su propia idea, quizás a veces acertada, a veces equivocada, y con esa razón es que nosotros desarrollamos nuestra labor y caemos en esto. Somos mal vistos por la población cruceña en general, somos mal vistos por nuestros estimados pasajeros de micro. Pero hay mucho más responsables y vamos a seguir luchando para que esto no continúe.
Bien, ahí ustedes estaban escuchando entonces el relato en primera persona de don Johnny. Yo quería preguntarle, don Johnny, ¿cuáles son los tipos de sanciones que pueden recibir estos choferes ante estas situaciones si es que existiera un reglamento interno? Y si la tienen, si me pudiera describir tres ejemplos del por qué la reciben. Y un segundo tópico que me gustaría que me converse. Me imagino que como el precio del pasaje subió, el salario de los choferes también. O la renta de los choferes bajó, porque los dueños de los transportes están ganando más dinero. ¿O me estoy equivocando y soy muy inocente al creer eso, don Johnny? Sí, mucho, puedo decir gran parte de la población desconoce la vivencia del chofer de micro. Bueno, el chofer de micro no recibe un salario. El chofer de micro no tiene una planilla de pago. El chofer de micro gana a destajo. Así bien claro lo ha mencionado en el estudio de costos que presentaron los dueños de micro, que el chofer de micro continuará ganando a destajo. ¿Qué quiere decir? Que el dueño de micro no le interesa, no quiere saber cuánto ganamos nosotros los choferes de micro. Lo que significa que el chofer de micro tiene que salir a correr, a rasurar, a hacer lo que pueda hacer lo posible para captar más pasajeros y poder al final del día lograr algo de ganancia. Don Johnny, una consulta ahí, no es que quiera desviarme de lo que le pregunté por primera vez, sino quiero consultarle, ¿qué pasa si no llegan en hora? ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguna de las instructivas no son cumplidas? ¿Existen sanciones? Es decir, vamos a suponer esto para que lo entendamos en sencillo. Yo soy dueño de micro y yo estoy exigiendo que usted, que es chofer, pueda cobrar 2.30, 2.50. ¿Para qué? Para que usted tenga mayor capacidad de cumplirme el precio que yo le estoy aumentando a usted. ¿Así es la figura? Claro que sí. ¿Y usted va a seguir ganando lo mismo? Nosotros, desde el momento, bueno, todavía oficialmente las líneas no han subido la renta, porque están analizando, están viendo de que el pasajero se resiste, ¿no?, a los 2.50, entonces ellos están analizando, pero hasta el momento no ha subido la renta. Pero ya ha habido un preaviso de que sí o sí va a subir la renta. Los minutos de castigo que nos cobran 2 bolivianos en panza, que le llamamos nosotros, que es cuando estamos por el centro de la ciudad, y en punta cuando salimos desde la parada final, entonces va a subir de 5 a 10 bolivianos hasta 15 bolivianos el minuto en punta. Un minuto que yo me atrase me van a cobrar de 5 a 10 o 15 bolivianos dependiendo de la línea en la que trabaje el chofer. Bueno, ahí está entonces para ustedes los que se preguntan por qué entonces a veces los micros lo ven corriendo, metiéndose, haciendo cosas que cualquier conductor promedio no haría. Ahí están. Imagínese usted si por un minuto le van a cobrar ¿cuánto? 5, 10, 15, 20 bolivianos. Imagínese usted que se fregue un carro adelante de usted y que se tenga que comer 5 o 10 minutos. Multiplíquelo por 20, por 30. Se hace dinero. Entonces, de ahí la desesperación, de ahí el entendimiento. Y yo no estoy hablando de justificaciones ni estoy diciendo si está en lo correcto o en lo correcto. No es un juicio de valor. Simplemente es una interpretación de lo que nos está contando don Johnny acá, para poder entender por qué también existen tantas dificultades para mejorar el transporte. Claramente existe una parte que es la de los conductores, que son claramente operadores. Existen la parte de los empresarios transportistas, que son los que velan por su beneficio, claramente, como cualquier empresario. Y yo no sé si es correcta mi interpretación, don Johnny, está también la alcaldía, que no fiscaliza y no hace el trabajo para que los empresarios de transporte tengan beneficios sin, obviamente, involucrar a los choferes, que prácticamente si los choferes deciden mañana no trabajar y se ponen en huelga los choferes, lo más probable es que los dueños de micro se queden sin quien los maneje. Y entonces volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque seguramente van a encontrar gente con necesidades que les va a suplir lo que ellos les ofrecen, y seguimos en este bucle donde el empresario transportista se llena de dinero, el chofer de transporte no mejora su calidad de vida, el ciudadano sigue en el mismo punto donde está hace 15 años, y la alcaldía, sí. ¿Dónde la ponemos a la alcaldía, don Johnny? Es cómplice de los empresarios del transporte. Porque desde el que el alcalde ha anunciado oficialmente en todos los medios de prensa de la ciudad de Santa Cruz de que el pasaje por decreto edil municipal, 2 bolivianos con 30, a partir del día siguiente ya ha desaparecido la alcaldía. Han desaparecido los gendarmes que estaban en algunos puntos de la ciudad de Santa Cruz controlando, ¿no?, la labor del chofer. Han desaparecido, ya no están ahora en la calle, en la ruta, controlando. Sin embargo, estos señores deben salir a la ruta a colaborarnos a nosotros, los choferes de micro, a realizar nuestra labor
sin dañar a nadie, sin perjudicar a ningún peatón ni a ningún otro conductor. Entonces, lamentamos mucho esa situación y hacemos responsables de todo lo que hoy en este momento está sucediendo al señor alcalde. Pero sin embargo, comunicarle a toda la población cruceña en general y a nuestros estimados pasajeros de micro, mi persona, Johnny Contreras, he sido echado de la línea en la que he trabajado. Y es por eso que hoy porto esta camisa, porque yo la he comprado, no me la ha brindado, no me la ha dotado el empresario de transporte, el dueño de micro, ni la línea. Yo la he comprado, por eso que la porto con orgullo como chofer de micro, que siempre he sido. He sido echado y se me ha dicho al momento de echarme de que no voy a poder trabajar en ninguna línea y que van a pasar mi nombre a todas las líneas, sindicatos, cooperativas, para que no se me brinde trabajo. He tenido que asumir esa consecuencia y lo voy a seguir haciendo, no importa. Pero en este momento, en este medio, me atrevo a pedir trabajo a cualquier línea de micro. Le pido trabajo a cualquier línea de micro, pero que no me pida garantía económica, que me brinde la ropa de trabajo, que me brinde la alimentación del día, que me brinde seguro de salud, que me brinde los beneficios sociales, vacaciones, aguinaldo, donde mi familia, mi esposa, puedan contar con un seguro de salud. Estoy buscando trabajo, pero que una línea de micro me brinde todos mis beneficios sociales para que yo pueda desarrollar mi trabajo contento, tranquilo, feliz de saber que mi labor está beneficiando a mis pasajeros, a la población cruceña y como también a mi esposa y a mis hijos, y como padre de familia voy a cumplir con más óptimas condiciones, ¿no?, mi trabajo. Entonces estoy buscando trabajo, pero exijo esas condiciones como trabajador que soy. Don Johnny, muchas gracias por ese comunicado que usted acaba de vertir. Lo escuchamos con mucho respeto y esperamos que llegue a las personas pertinentes, pero quiero preguntarle algo que me parece muy importante y loable de conocer. ¿Cuántas horas al día trabaja un chofer de micro? Nuestros estimados pasajeros de micro saben que los micros que hacen el servicio de interbarrio, que cruzan la ciudad de extremo a extremo, de noveno a noveno Adillo, a partir de las 4:20 de la mañana ya cuentan con el servicio. Hasta las 10:30, 11 de la noche, el micro está trabajando. Entonces estamos hablando más de 18 horas diarias en el volante, más de 18 horas diarias trabajando. Yo Bien. tengo turno, por decir, salir a 4:20, tengo que estar 20 minutos antes en la parada con el micro, porque si yo me atraso 5 o 10 minutos, me cobran 50 bolivianos de multa por atraso. Entonces, hay mucha sanción en contra del chofer. Y lo más interesante es que todas son sanciones económicas, todas son sanciones económicas, atentando contra la economía de nosotros los choferes de micro, sin tomar en cuenta que somos padres de familia y que al final del día nos alegraría mucho llevar el pan de cada día para nuestro hogar, para nuestros seres queridos. Bien, yo quiero agradecerle aquí entonces el señor Johnny Contreras ha venido a poner la cara justamente en representación de todos los choferes de micros para poder hablar. Ya escuchaban ustedes el relato en primera persona de su parte, contándonos los manejos, las reglas, los trances que hay con respecto al transporte público en Santa Cruz. Nosotros quedamos agradecidos, don Johnny, y esperando que usted también encuentre una fuente de trabajo como la estaba solicitando hace unos minutos a través de nuestro programa a la cadena nacional que emite por PAT. Muchas gracias, don Johnny, esté usted muy bien, tenga buena semana. Muy agradecido, gracias por escuchar la voz de los choferes de micro.